El calor de Texas no solo se siente en la piel, también se instala en los huesos, en la respiración, en el ritmo de los días que parecen nunca acabar. El sol cae como un martillo contra los muros de concreto, y dentro de una cárcel de mediana seguridad, ese calor se multiplica, se hace insoportable, como si las paredes mismas respiraran fuego. Allí, entre pasillos húmedos, rejas oxidadas y voces apagadas por la resignación, comienza una historia que nadie hubiera imaginado, una historia que pondría a prueba la delgada línea entre la justicia y la injusticia, entre el poder y la debilidad, entre el silencio y la verdad. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video, porque cuando dejas de hacerlo, YouTube cree que no te gusta este contenido y deja de recomendarte buenas historias como esta. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Dicen que en prisión lo primero que aprendes no es a defenderte ni a obedecer, ni siquiera a sobrevivir. Lo primero que aprendes es a callar. No, ese era el consejo que corría de celda en celda, de mirada en mirada. No hables porque cada palabra puede ser usada contra ti, porque cada secreto que sueltas se convierte en un arma en manos equivocadas. En ese mundo cerrado, el silencio era la única moneda de cambio que aún guardaba valor en el protagonista de este relato, cuyo nombre, por seguridad, aún mantenemos en la penumbra. Había aprendido esa lección con crudeza. No era un santo, tampoco un demonio. Era un hombre que había cometido errores, sí, pero que nunca había perdido el instinto de observar, de analizar, de escuchar los susurros que corrían entre los muros como si fueran parte del viento. Era un prisionero más en los registros oficiales, pero su mente permanecía alerta, como si cada día esperara una señal, una grieta en la rutina que le revelara algo más grande que él mismo. Y esa señal apareció antes de llegar a ella. Hay que pintar el escenario. La prisión, ubicada en un condado olvidado del norte de Texas, parecía al principio un lugar de disciplina férrea, con protocolos estrictos, guardias que seguían las reglas al pie de la letra, y una administración que se vanagloriaba de su eficiencia. Pero como toda fachada demasiado pulida, lo brillante escondía grietas oscuras. Se escuchaban rumores de traslados secretos, de celdas utilizadas con fines que no aparecían en ningún informe, de internos que desaparecían de la noche a la mañana, como si nunca hubieran existido. Nada de eso podía comprobarse, claro, pero la atmósfera lo gritaba en silencio. En medio de ese universo sofocante, trabajaba ella, una oficial de policía asignada al turno de supervisión interna. Una mujer joven, apenas en sus 30, de carácter fuerte pero aún con un resquicio de fe en el sistema. Había decidido convertirse en policía porque creía en la justicia, porque soñaba con proteger a los inocentes y corregir a los culpables. Sin embargo, en aquel lugar su idealismo empezaba a resquebrajarse. Los guardias veteranos la observaban con desdén, algunos con una sonrisa sarcástica en los labios, cada vez que la veían insistir en seguir el reglamento al pie de la letra. Ella no lo sabía, pero estaba marcada. Su honestidad era peligrosa para quienes habían convertido aquella prisión en un tablero privado, donde se movían piezas invisibles al ojo público. Y pronto, su vida estaría en manos del hombre al que nunca hubiera pensado confiarle nada. Un prisionero. El día que todo cambió, comenzó con un silencio extraño en el pabellón. No era el silencio habitual de la resignación, sino un silencio tenso, como si algo estuviera a punto de estallar. El narrador de esta historia, ese hombre que había aprendido a leer la atmósfera como un cazador lee el bosque, sintió que había que prestar atención. A veces, la vida depende de notar lo que otros ignoran. Mientras barría el pasillo, un privilegio que le había sido asignado para sacarlo unas horas de su celda, notó movimientos inusuales entre los guardias, miradas rápidas, gestos discretos, un intercambio de sobres doblados que desaparecieron en los bolsillos de un uniforme. No era la primera vez que veía algo sospechoso, pero aquella vez había algo distinto en urgencia, como si estuvieran preparando algo que no podía esperar. Y entonces la vio a ella. Caminaba con paso firme, revisando puertas, anotando en su libreta los detalles rutinarios. Su presencia irradiaba esa mezcla incómoda de disciplina y vulnerabilidad que molesta a los corruptos. A alguien que todavía cree en el deber. El prisionero sintió un escalofrío al unir los puntos. El silencio del pabellón, las miradas furtivas,
los sobres ocultos, y esa mujer solitaria que no sospechaba nada. Fue en ese instante cuando descubrió lo impensable. Mientras uno de los guardias se alejaba hacia el ala de máxima seguridad, dejó caer por descuido un papel arrugado. Nadie más lo vio. Él lo recogió con rapidez, fingiendo que solo limpiaba el suelo. Lo desplegó en un rincón apartado, con las manos temblorosas, y leyó unas palabras que cambiaron su destino. No hables. La oficial Rogers no debe salir del turno con vida. Las letras parecían quemar en sus ojos. Ann Rogers. Ese era el apellido de la joven policía. No era un rumor, no era un chisme de pasillo. Era una orden escrita, concreta, directa, un plan en marcha. El mundo se le vino encima. No era un hombre santo, pero tampoco un asesino a sangre fría. Y sabía que dentro de esas paredes, lo que estaba escrito se cumplía. Nadie salía vivo de un complot si ya estaba marcado en papel. Allí comenzó la lucha interna. Kua Hayes había jurado no hablar nunca. Había aprendido que en prisión el silencio era supervivencia. Romper esa regla significaba ponerse en la mira de todos, de los guardias corruptos, de los internos que obedecían órdenes, de un sistema que aplasta sin pensarlo 2 veces a quien se interpone. Pero guardar silencio significaba ser cómplice de un asesinato. El calor en los muros parecía intensificarse. Cada minuto pesaba como una cadena más sobre su cuello, y mientras él debatía consigo mismo, vio a la oficial Rogers detenerse frente a una celda conflictiva, donde 2 internos fingían discutir por un trozo de pan. Ella se inclinó para intervenir, sin saber que cada movimiento suyo era observado por ojos que planeaban su fin. El prisionero apretó el papel contra su pecho, como si allí pudiera esconder la verdad. Su respiración se aceleró. Podía sentir el eco de su propio corazón golpeando contra las costillas. El destino lo había colocado en una encrucijada imposible: salvar a la mujer, que representaba el sistema que lo había encerrado, o salvarse a sí mismo manteniendo la boca cerrada. A partir de ese día, su vida dejó de pertenecerle. Lo que descubrió en las siguientes horas confirmaría sus peores temores. El plan contra la oficial Rogers no era un acto aislado, sino parte de algo mucho más grande, una red de corrupción y violencia que usaba la prisión como tapadera. Había nombres, códigos, registros ocultos, y al caer en sus manos ese papel, había cruzado una línea invisible. Ahora, él también era un objetivo. La noche llegó sofocante, cargada de insectos que zumbaban contra las ventanas enrejadas. El prisionero intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía las palabras escritas una y otra vez. No hables. La oficial Rogers no debe salir del turno con vida. El eco de esa frase lo perseguía como un martillo. Ann sabía que debía tomar una decisión, y la tomó, aunque el precio fuera inimaginable. A la mañana siguiente, cuando los internos salieron al comedor, algo ocurrió que nadie había previsto. El prisionero notó un detalle mínimo, algo tan insignificante que cualquiera lo hubiera pasado por alto. En un guardia cambiando de puesto sin razón aparente, otro dejando entreabierta la puerta de mantenimiento, un tercero lanzando una señal con los dedos. El plan estaba en marcha, y allí estaba ella, Rogers, recorriendo el pasillo sin sospechar nada, sin imaginar que la trampa se cerraba a su alrededor. Él respiró hondo. El silencio lo había protegido hasta ese día, pero el silencio también podía matar. Ann tomó una decisión desesperada: Ann romper la regla sagrada. Al hablar, pero en prisión, una palabra pronunciada en el momento equivocado puede ser más letal que un disparo. Ann, cuando abrió la boca para advertirla, sintió que el aire del pabellón se partía en 2. Todos los ojos se volvieron hacia él. Todos entendieron que había cometido la mayor traición al revelar lo que estaba destinado a permanecer oculto. Y entonces ocurrió lo impensable. A un grito, un movimiento brusco, un cuchillo improvisado brillando a la distancia. La oficial Rogers giró la cabeza, sorprendida, sin comprender aún que la muerte la acechaba a solo unos pasos. En el prisionero, con el corazón desbordando en su pecho, supo que ya no había marcha atrás. El tiempo dentro de la prisión no avanza como en el mundo exterior. Aquí cada segundo pesa como plomo, cada minuto se alarga hasta volverse insoportable. Y sin embargo, todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La noche anterior, el prisionero había comprendido que el silencio, su única protección, ya no era suficiente. Romper la regla era como romper un muro de concreto con las manos desnudas. Ann, sabías que te cortarías, que sangrarías, pero también sabías que era la única salida.
Y en ese instante decisivo, cuando las sombras del plan se cerraban sobre la oficial Rogers, la palabra salió de su boca como un disparo. Nadie la esperaba. Nadie creía que alguien se atrevería a quebrar el pacto no escrito del silencio. Pero el Ohio lo gritó con fuerza, lo suficiente para que todos escucharan, aunque eso significara condenarse. Cuidado. Rogers Hero de inmediato. No Cuidado. ¿De qué? Fue entonces cuando la luz mortecina del pasillo iluminó algo que no debía estar allí en un brillo metálico. Un objeto afilado en la mano de un interno que avanzaba hacia ella con una rapidez brutal. En el tiempo pareció detenerse. El prisionero vio como los ojos de Rogers se agrandaban al comprender demasiado tarde que alguien buscaba matarla. El atacante levantó el arma improvisada, un trozo de metal arrancado de algún rincón oscuro de la prisión, afilado como una navaja. El golpe descendía directo hacia el cuello de la mujer, pero el destino, en su crueldad, suele dar giros inesperados. El prisionero, guiado por un instinto que ni él mismo supo explicar, se lanzó hacia adelante. No tenía armas, no tenía autoridad, no tenía nada salvo su cuerpo y el impulso de hacer lo correcto. Se interpuso entre la oficial y el agresor. El metal cortó el aire, y en lugar de hundirse en la carne de Rogers, se incrustó en su brazo. Un chorro de sangre brotó. El dolor lo atravesó como fuego, pero el prisionero no soltó el agarre. Sujetó la muñeca del atacante con una fuerza que solo el miedo a perder la vida de alguien inocente podía otorgar. Se escuchó el crujir de huesos, el rugido de rabia del agresor, el caos que estallaba en cuestión de segundos. A los demás guardias reaccionaron tarde. Algunos fingieron correr para detener la pelea, pero sus movimientos eran demasiado torpes, demasiado calculados. El prisionero, aún con la herida abierta, comprendió de inmediato que no se trataba de un ataque espontáneo. Era parte del plan. Los guardias sabían y habían permitido que ocurriera. La oficial Rogers, atónita, forcejeó para arrebatarle el arma al interno. Finalmente, con un golpe seco contra la pared, logró que el trozo de metal cayera al suelo. El atacante fue reducido a medias, pero no sin antes lanzar una sonrisa torcida, como quien sabe que no está actuando solo, sino como parte de una maquinaria mayor. En el pasillo hervía de tensión. Los internos miraban desde sus celdas, algunos con ojos de sorpresa genuina, otros con esa expresión resignada de quien ha visto demasiada sangre como para inmutarse. El prisionero cayó de rodillas, sujetándose el brazo ensangrentado, y fue entonces cuando la oficial Rogers, aún con la respiración agitada, lo miró directamente a los ojos. Por primera vez, él vio en su rostro algo más que profesionalismo. Vio desconcierto, vulnerabilidad, pero también gratitud. Sabía que aquel hombre, un interno sin nombre en los registros, acababa de salvarle la vida. A los guardias rodearon la escena. Uno de ellos, un corpulento hombre de bigote espeso, tomó la palabra con voz autoritaria. «Esto no sale de aquí», rugió, mientras ordenaba que el atacante fuera arrastrado fuera del pabellón. El prisionero comprendió al instante. Intentaban silenciar lo ocurrido, ocultar la evidencia, borrar cualquier prueba de que alguien había intentado asesinar a una oficial en pleno turno. Y él era la única pieza que no encajaba en el guión. Lo llevaron a la enfermería. El dolor en el brazo era insoportable, pero lo que realmente lo carcomía era el peso del papel escondido bajo el colchón de su celda. El papel donde estaba escrita la orden de muerte contra Rogers. Nadie más lo había visto, y ahora sabía que si lo encontraban, su vida valdría menos que nada. La oficial lo visitó esa noche. Entró sola a la enfermería, desobedeciendo la recomendación de no acercarse demasiado a los internos. Caminó hasta la cama donde él estaba recostado y lo observó en silencio unos segundos. Su mirada no era de superioridad, sino de genuina intriga. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó finalmente. El prisionero no respondió de inmediato. ¿Cómo explicarle que tenía pruebas de una conspiración que la incluía como víctima? ¿Cómo confiar en ella si tal vez también formaba parte del engranaje? El silencio volvió a envolverlo, esa vieja armadura que había aprendido a usar. Pero Rogers no insistió. Apretó los labios y dijo algo que se grabó a fuego en su memoria. «Aquí todos creen que los prisioneros no tienen alma».
Hoy me demostraste lo contrario. Se dio media vuelta y salió. La puerta se cerró con un chirrido metálico, dejando al prisionero solo con sus pensamientos en esa noche. Mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó voces en el pasillo. No eran conversaciones comunes, eran susurros cargados de intención. Forzó el oído y alcanzó a distinguir algunas frases que lo hicieron estremecer. No debía fallar. El próximo turno será peor. Ella no debe salir viva, ¿entiendes? La sangre se le heló. El intento de asesinato no había sido el final, sino apenas el inicio. La maquinaria corrupta no se detendría hasta ver a Rogers muerta al día siguiente. El prisionero fue devuelto a su celda. Apenas cruzó el umbral, sintió que algo estaba mal. El colchón había sido movido. El papel ya no estaba allí. El terror lo golpeó como un martillo. Alguien lo había encontrado. De inmediato supo lo que eso significaba. Su nombre estaba escrito en la misma lista que el de Rogers. No había vuelta atrás. El ambiente en la prisión cambió. Los internos lo miraban con ojos distintos. Algunos con respeto, otros con burla, pero la mayoría con esa mezcla peligrosa de miedo y obediencia. Los rumores corrían rápidos. El hombre que había hablado, el que había roto el pacto, el que había salvado a una guardia, ya estaba marcado. Y en prisión, estar marcado era prácticamente estar muerto en esa tarde. Mientras lo escoltaban hacia el patio, un interno se le acercó sigilosamente y le deslizó un mensaje escrito a mano en la palma. No alcanzó a leerlo de inmediato. Tuvo que esperar hasta estar de nuevo en su celda. Cuando desplegó el papel, encontró una sola frase, escrita con letras torpes pero firmes. No hables más. Te estamos observando. La amenaza era clara. Los días siguientes fueron una batalla contra la paranoia. Cada ruido parecía un aviso, cada sombra una trampa, cada mirada un cuchillo. Y, sin embargo, había algo que lo mantenía en pie en la certeza de que la oficial Rogers no tenía idea de lo que realmente enfrentaba. Ella creía que el intento de asesinato había sido un hecho aislado, un interno violento, actuando por impulso. No sabía que estaba en el centro de una red de corrupción que la quería muerta. El prisionero comenzó a observar más de cerca. Vio cómo ciertos guardias entraban y salían de áreas restringidas con cajas que nunca eran registradas. Vio cómo algunos internos recibían beneficios inexplicables, acceso a espacios prohibidos e incluso transferencias misteriosas. Poco a poco el mapa de la conspiración se dibujaba en su mente. Wynne's Mopa, la oficial Rogers, era la pieza que debían eliminar para proteger el secreto. Mayo era una noche. Al regresar del comedor, notó un detalle que lo dejó helado. En el suelo, junto a la puerta del despacho de los guardias, había otro papel arrugado. Lo recogió con el corazón acelerado y lo guardó en su bolsillo hasta poder leerlo a solas. Cuando lo abrió, las palabras eran aún más directas que la primera vez. Turno nocturno, Rogers, pasillo 3. Sin testigos. El plan estaba fechado para esa misma semana. El prisionero sintió que la prisión entera se inclinaba sobre él. No podía quedarse callado, pero tampoco podía hablar abiertamente. Si lo hacía, lo matarían antes de que pudiera dar un paso esa noche. Mientras el cielo tejano descargaba una tormenta eléctrica que hacía temblar los ventanales, el prisionero tomó una decisión desesperada, a buscar un modo de advertir a Rogers, sin exponerse directamente. No sabía aún cómo lo haría, pero sabía que, si fallaba, la oficial estaría muerta antes de ver la salida del turno en el destino. Sin embargo, parecía estar jugando una partida cruel, porque justo al día siguiente, mientras intentaba idear un plan, fue convocado a la oficina del alcaide. Nadie lo convocaba allí, sin motivo, y al entrar, vio a 3 hombres de pie, con uniformes impecables, rostros severos y sonrisas que no alcanzaban los ojos. El alcaide habló primero. Tenemos entendido que has estado demasiado atento últimamente. El silencio cayó como un cuchillo. El prisionero comprendió, en ese instante, que no solo lo habían descubierto, también lo estaban poniendo a prueba, y que de su próxima palabra dependería no solo su vida, sino la de la oficial Rogers. El despacho del alcaide era un lugar frío, carente de humanidad, pese a las paredes recubiertas de madera oscura y a los diplomas enmarcados que decoraban el espacio. El aire allí dentro olía a amenaza, a decisiones selladas con tinta invisible. El prisionero, de pie,
con el brazo aún vendado por la herida reciente. Sintió que ese cuarto era mucho más peligroso que cualquier celda del pabellón enfrente a él. 3 hombres lo observaban con una intensidad gélida. El alcaide, un sujeto de rostro pétreo, se mantenía sentado tras el escritorio, como un juez que disfruta el silencio previo a una sentencia. A su derecha, un guardia veterano, de barba gris y mirada llena de cinismo, cruzaba los brazos con aire desafiante, y a la izquierda, un tercero, más joven, de sonrisa calculada, jugueteaba con un bolígrafo metálico como si fuera un cuchillo. El alcaide rompió el silencio con una voz grave, medida al milímetro. Hemos escuchado que últimamente te gusta mirar demasiado, escuchar demasiado. Eso puede ser problemático. El prisionero no respondió. Sabía que cualquier palabra podía ser el detonante. Su silencio, sin embargo, no los tranquilizó. Al contrario, encendió en sus ojos un brillo de satisfacción. No te equivoques, continuó el alcaide, inclinándose hacia adelante. Aquí dentro la única regla que importa es simple: no hables. Tú ya la rompiste una vez y eso no se perdona fácilmente. El guardia de barba gris soltó una carcajada áspera. Como si estuviera disfrutando el momento, el héroe del brazo sangrante dijo con sarcasmo: salvaste a la oficial Rogers. Interesante elección, pero dime, ¿de verdad crees que eso cambiará tu destino? El prisionero apretó los puños. Podía sentir como las paredes parecían cerrarse sobre él. No había escapatoria. Estaba rodeado de hombres que no dudaban en aplastar a cualquiera que osara cuestionar su poder. El alcaide lo miró con frialdad absoluta. Escúchame bien, dijo. Lo que pasó en ese pasillo fue un error. Un error que será corregido. Rogers no es tu problema. No intentes convertirla en tu cruzada. Si vuelves a abrir la boca, no habrá herida en el brazo. Habrá un ataúd en el bolígrafo metálico del tercer hombre. Golpeó el escritorio en un ritmo seco, constante, como un martillo, marcando la sentencia en ese momento. El prisionero entendió que lo estaban poniendo a prueba. Querían medir hasta dónde llegaba su miedo, hasta dónde era capaz de resistir antes de quebrarse. Pero lo que ellos no sabían era que el miedo ya se había instalado en él desde hacía mucho, y sin embargo, aún no lo había destruido cuando lo devolvieron a su celda. El eco de aquellas palabras lo perseguía como un mantra envenenado: no hables, no hables, no hables. Pero sabía que el silencio ya no era opción a la oficial Roger. Mientras tanto, intentaba recomponer su vida diaria dentro de la prisión. Había archivado el ataque como un hecho aislado, un interno violento, con demasiado tiempo en sus manos. Sus superiores no le habían dado mayor explicación, más allá de un par de advertencias vagas sobre tener más cuidado. Sin embargo, había algo que la inquietaba profundamente. Los ojos del prisionero que se había interpuesto por ella en esa mirada no había visto oportunismo ni desesperación por ganarse puntos de buena conducta. Había visto algo distinto, un aviso, una urgencia que nadie más parecía compartir. Esa duda se convirtió en semilla en Rogers. Empezó a observar lo que antes pasaba desapercibido. Guardias que abandonaban su puesto sin explicación, celdas revisadas en horarios extraños, documentos que desaparecían de los archivos, y sobre todo, la insistencia de sus superiores en minimizar lo ocurrido en una noche. Revisando informes de rutina, notó un detalle perturbador en el nombre del interno, que había intentado matarla. Había sido borrado del sistema. No había registro de su castigo, ni traslado, ni sanción. Era como si nunca hubiera existido. La oficial comprendió entonces que alguien muy por encima estaba moviendo los hilos, y sin quererlo, ella se había convertido en un obstáculo en el pabellón. El prisionero empezó a recibir señales cada vez más claras de que su tiempo se agotaba. Una cuchilla escondida bajo su cama, un charco de agua aceitado en el pasillo para que resbalara, susurros en la ducha que lo nombraban como el soplón. El mensaje era inequívoco: su silencio había sido roto, y eso debía pagarse con sangre. Pero, entre todas esas amenazas, había algo más, un extraño sentido de propósito. Había visto la muerte de cerca, y había sobrevivido. Había tocado con sus manos la podredumbre que devoraba la prisión desde adentro. Y ahora, por primera vez en años, sentía que su vida tenía un valor más allá de su propia supervivencia. Al salvar a Rogers,
no era solo salvar a una oficial, era salvar la última chispa de justicia, en un sistema diseñado para extinguirla. Una tarde lluviosa, mientras trabajaba en la cocina, un interno desconocido se le acercó con pasos rápidos. No había contacto visual, no hubo palabra alguna, solo le dejó caer algo en el bolsillo del uniforme, y se alejó al llegar a su celda, lo sacó con manos temblorosas. Era otro papel, pero esta vez, las palabras no eran una amenaza. Si quieres que viva, haz que esté en la torre a medianoche. Solo allí estarás segura. No confíes en nadie. El prisionero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién había escrito aquello? ¿Era una trampa más? ¿O acaso dentro de esa red de corrupción quedaba alguien dispuesto a ayudar? La contradicción lo desgarraba. Podía ser un camino directo a la muerte, pero también la única forma de advertirle a Rogers. Esa noche, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, esperó la oportunidad. Y cuando Rogers pasó por el pasillo, le lanzó una mirada rápida, cargada de urgencia. No hubo palabras, solo un gesto leve hacia arriba, hacia la torre. Ella frunció el ceño, sin comprender del todo, pero algo en su instinto le dijo que debía recordar aquella señal en el reloj. Avanzaba con lentitud insoportable. La medianoche llegó envuelta en silencio, roto solo por el canto de los grillos y el zumbido lejano de la electricidad en los cables. La oficial Rogers, contra toda lógica, y obedeciendo únicamente una intuición poderosa, subió hacia la torre de vigilancia. Allí, sola, observó la prisión desde lo alto. El viento agitaba su cabello, y la sensación de estar aislada la hizo temblar de repente. Escuchó un ruido metálico detrás de ella. Se giró rápidamente, mano en el cinturón, lista para desenfundar el arma. Pero lo que vio la dejó helada. No era un prisionero, no era un interno escapado. Eran dos guardias, en sus rostros estaban cubiertos por pasamontañas, y en sus manos brillaban armas que no formaban parte del equipo oficial. Rogers entendió en un segundo lo que estaba ocurriendo. El enemigo no estaba en las celdas, estaba entre sus propios compañeros. El frío de la traición la atravesó como un puñal invisible. Uno de ellos levantó el arma y, con voz distorsionada, pronunció la sentencia que llevaba escrita desde el primer papel encontrado. No debiste hablar. Mientras tanto, en su celda, el prisionero no podía dormir. Algo dentro de él gritaba que había cometido un error al no insistir más. Esa sensación lo obligó a levantarse, a pegar la frente contra los barrotes y observar la torre lejana, iluminada débilmente contra el cielo nocturno, y fue entonces cuando lo vio en dos figuras moviéndose en silencio. Detrás de Rogers, el aire se le cortó en los pulmones. El plan estaba en marcha, y esta vez, quizá llegaba demasiado tarde. La torre se alzaba como un faro en medio de la oscuridad tejana, aunque lejos de guiar hacia la salvación, parecía un altar de sacrificio. La lluvia empezaba a golpear con violencia los ventanales, y los truenos rugían en la distancia, como si la misma naturaleza quisiera anticipar lo que estaba a punto de suceder. A la oficial Rogers se quedó inmóvil, mirando los ojos fríos detrás de los pasamontañas. No eran criminales comunes, eran hombres que conocía, compañeros que compartían con ella el uniforme. Aunque sus rostros estaban cubiertos, sus voces, sus gestos, y la manera de sostener las armas, revelaban que no eran extraños. Esa certeza le atravesó el alma. La traición venía de adentro. A uno de ellos dio un paso al frente, apuntándole directo al pecho. «Debiste quedarte callada», murmuró con un tono seco. Sin levantar demasiado la voz, Rogers no entendía. No había hablado, no había revelado nada. ¿Por qué entonces la querían muerta? La respuesta era tan oscura como el cielo sobre sus cabezas. Porque representaba una amenaza, solo por existir, por ser la oficial que aún creía en la ley, en un sitio donde la ley era una farsa. El prisionero, desde su celda, seguía con la frente pegada a los barrotes, intentando distinguir los movimientos a lo lejos. La lluvia empañaba la visibilidad, pero alcanzaba a ver las sombras moverse alrededor de Rogers. El corazón le golpeaba contra las costillas con tal fuerza que pensó que los otros internos podrían escucharlo. No podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que si no actuaba en ese instante, la mujer moriría. Y aunque no tenía un plan claro, la desesperación lo impulsaba más que la razón. Buscó entre los objetos mínimos de su celda, hasta encontrar lo único que podía servirle.
en un trozo de metal doblado que había mantenido oculto bajo la cama, originalmente usado para abrir cerraduras oxidadas de los armarios de mantenimiento. Con manos temblorosas, comenzó a trabajar sobre el candado de su celda. El ruido del trueno lo ayudaba a encubrir los chasquidos metálicos. Mientras tanto, en la torre, Rogers dio un paso hacia atrás, tanteando la radio en su cinturón. Apenas logró emitir un llamado de auxilio, cuando el segundo guardia se abalanzó sobre ella y le arrancó el dispositivo de un golpe. La radio cayó al suelo, haciéndose añicos a la oficial. Entendió entonces que estaba sola. Los hombres avanzaban lentamente, disfrutando el terror en su mirada. No querían que fuera rápido, querían que entendiera que estaba condenada, que su muerte no sería un accidente, ni un error de rutina. Sería un mensaje. Aquí nadie sobrevive si molesta a los que mandan, dijo el primero. Con una frialdad insoportable, Rogers buscó desesperadamente algo a su alrededor. Alguna lámpara, una barra, cualquier objeto que pudiera usar como defensa. Sus dedos tropezaron con una linterna de emergencia apoyada en la pared. La levantó con firmeza, aunque sabía que no sería suficiente contra armas de fuego. Aún así, estaba dispuesta a pelear hasta el final, en el pabellón. El prisionero escuchó finalmente el clic liberador. El candado cedió, su corazón saltó de alivio, pero también de miedo. Escapar de la celda significaba firmar su sentencia de muerte. Si lo descubrían. Sin embargo, quedarse quieto equivalía a cargar con la culpa eterna de haber visto morir a alguien, pudiendo evitarlo, con pasos sigilosos. Se deslizó por el pasillo. El resto de internos lo observaba en silencio. Algunos lo alentaban con miradas de complicidad, otros lo condenaban con desprecio, pero nadie dijo una palabra. La regla seguía presente en no hables. El prisionero subió las escaleras internas, esquivando a los guardias que parecían extrañamente ausentes. Era como si toda la seguridad de la prisión se hubiera evaporado en esa noche de tormenta, dejándole un camino directo hacia la torre. Algo en su interior gritaba que aquello también era parte del plan en dejarlo moverse. Empujarlo hacia una trampa a un mayo pero ya no había vuelta atrás en lo alto de la torre. El enfrentamiento era inevitable. Rogers blandió la linterna como si fuera un arma blanca. El primer guardia rió con desprecio y levantó su pistola, dispuesto a disparar. Fue entonces cuando un relámpago iluminó la escena, y por un instante fugaz, todos vieron la silueta de un hombre irrumpiendo por la puerta lateral de la torre al prisionero. Su presencia fue un golpe de caos. Nadie lo esperaba allí, y por unos segundos de desconcierto, Rogers aprovechó para lanzarse contra uno de sus atacantes y golpearlo en el rostro con la linterna. El hombre trastabilló, soltando un disparo que perforó el techo y resonó como un trueno. Dentro del recinto, el otro guardia giró el arma hacia el prisionero, pero este, movido por pura supervivencia, embistió con todo el cuerpo. El impacto los hizo chocar contra la pared, y el arma cayó al suelo. Se inició un forcejeo brutal, lleno de golpes secos y respiraciones agitadas. Rogers, aún aturdida, miró al prisionero con incredulidad. No entendía cómo había llegado hasta allí, ni por qué estaba arriesgando su vida una vez más por ella. Pero algo dentro de sí le dijo que debía confiar. El enfrentamiento se volvió caótico. Uno de los guardias recuperó su pistola y apuntó hacia Rogers, pero el prisionero, en un acto desesperado, se interpuso de nuevo. El disparo resonó con violencia, y el impacto lo lanzó contra el suelo. El silencio que siguió fue aterrador. Rogers creyó que lo habían matado. Un calor helado recorrió su cuerpo, pero el prisionero aún respiraba. La bala había rozado su costado, hiriéndolo, pero no de manera mortal. Con un último esfuerzo, se arrastró hacia el arma caída en el suelo. La tomó con manos ensangrentadas y, por primera vez en años, sostuvo un objeto que representaba poder en un lugar donde nunca lo había tenido. Apuntó en el guardia dudo. Rogers aprovechó ese instante para desarmarlo con una patada seca, mientras el prisionero, con el arma temblando en sus manos, mantenía a raya al segundo. La tormenta rugía afuera, como si el mundo entero acompañara aquel momento. Finalmente, el prisionero habló con una voz grave, rota, cargada de rabia y verdad. Se acabó. Los hombres retrocedieron, sabiendo que habían perdido la ventaja, pero incluso en la derrota, uno de ellos lanzó una sonrisa siniestra. No entiendes nada. Esto es más grande que tú, más grande que ella. Nadie puede detenerlo.
Ann Rogers lo miró fijamente, con la respiración entrecortada. ¿Detener qué?, preguntó. El hombre no respondió, solo escupió sangre y rió con desprecio. Fue en ese momento cuando ambos, la oficial y el prisionero, entendieron que lo ocurrido no era un simple intento de asesinato, sino una pieza más en una maquinaria oscura que se extendía más allá de la prisión Annie. Lo peor estaba por llegar cuando por fin lograron reducir a los dos atacantes. Rogers intentó comunicarse de nuevo, pero las radios seguían muertas. Bajaron de la torre con dificultad, arrastrando a los guardias inconscientes, pero al llegar al pasillo principal, un espectáculo dantesco los esperaba. A las celdas estaban abiertas, a los internos caminaban libremente por el pabellón, en un silencio sepulcral. No había caos, no había gritos, no había violencia, solo miradas fijas, duras, clavadas en ellos. Era evidente que alguien había abierto las rejas deliberadamente, y ese alguien controlaba todo lo que ocurría. Rogers sintió un escalofrío recorrerle la columna. Estaban rodeados al prisionero, exhausto, sangrando, aún con el arma en la mano. Entendió que esa era la jugada final. El plan no era solo eliminar a Rogers, el plan era borrar a cualquiera que supiera demasiado Ann. Y ahora, ambos estaban en el centro de la tormenta. El silencio se rompió con un solo sonido, el eco de pasos firmes. Ann, desde la oscuridad del pasillo, apareció una figura imponente, caminando con calma, como un rey entrando a su corte. Vestía el mismo uniforme que todo, pero su porte y la obediencia silenciosa de los demás lo revelaban como alguien distinto. El alcaide sonrió con serenidad, como si todo lo que ocurría estuviera escrito desde el principio. Les advertí, dijo con una voz suave, peligrosa. Aquí dentro, el que habla, mío. El alcaide avanzó lentamente por el pasillo, sus botas resonando contra el suelo húmedo de la prisión. Cada eco parecía un martillazo en la conciencia de la oficial Rogers. Ella conocía esa voz, esa presencia autoritaria que siempre había impuesto respeto entre los guardias, pero ahora comprendía que aquel respeto no provenía de la ley ni de la disciplina, sino del miedo a los internos. Lo observaban con una mezcla de sumisión y expectativa. Era evidente que no se trataba de una aparición improvisada. Todo había sido planeado. El motín silencioso, las celdas abiertas, la emboscada en la torre. En cada pieza encajaba con una precisión escalofriante. El prisionero, con la respiración entrecortada y la mano ensangrentada, aún aferrada al arma, se irguió como pudo. Sus ojos se encontraron con los del alcaide. En esa mirada reconoció de inmediato lo que había intuido desde el principio. Aquel hombre era el arquitecto de todo. Siempre supe que eras distinto, dijo el alcaide con calma, como si hablara con un viejo amigo, silencioso, observador. Peligrosa, ¿te has convertido en un héroe? El prisionero no respondió. Las palabras se le agolpaban en la garganta, pero recordaba la regla: no hables. Hablar significaba exponerlo todo, darles poder sobre ti. Y sin embargo, el silencio lo estaba devorando desde dentro. Rogers dio un paso al frente, interponiéndose entre el prisionero y el alcaide. Su respiración era agitada, pero su voz salió firme. ¿Qué ha hecho?, preguntó, exigiendo una respuesta. ¿Qué está ocultando? El alcaide soltó una carcajada breve, seca, que se perdió entre los muros. Oficial Rogers, usted siempre fue demasiado curiosa. Esa es su maldición. Aquí dentro no hay redención, no hay justicia, solo hay negocio. Alzó la mano, y de inmediato, dos guardias armados aparecieron detrás de él, apuntando directamente a Rogers y al prisionero. Las cárceles, continuó el alcaide, con voz casi pedagógica, no son lugares de castigo, y los hombres que las habitan son mercancía, trabajo forzado, tráfico de información, sobornos, incluso carne para quienes pagan lo suficiente. Todo fluye como un río. Mientras nadie hable, en el silencio de los internos confirmó cada palabra. No eran simples prisioneros resignados, eran piezas en un tablero mucho más grande. Algunos recibían favores, otros sobrevivían callando. Todos formaban parte de la maquinaria. Rogers sintió náuseas. Era peor de lo que había imaginado. No era corrupción aislada, era un sistema entero alimentado por la complicidad. Y lo más perverso, Ann, ella también había sido parte.
aunque sin saberlo. Al trabajar bajo ese techo, el prisionero cerró los ojos un instante. Esa verdad lo golpeaba como una descarga eléctrica. Su condena, su encierro, las muertes que había visto entre estas paredes. Nada había sido un accidente. Todo respondía a esa maquinaria invisible. El alcaide dio un paso más, inclinándose hacia ellos. La regla es sencilla. No hables. A los que intentan romperla, desaparecen. Como la oficial antes que usted, Rogers, recuerda. La que nunca volvió de su turno nocturno. Rogers lo entendió de inmediato. Aquella desaparición que todos habían explicado como una transferencia irregular, un error administrativo, había sido en realidad una ejecución. Monstruo. Susurró, con los ojos brillantes de rabia en el alcaide. Sonrió satisfecho. Puede llamarme como quiera. No cambiará nada en él. El ambiente estaba cargado, espeso, como si el aire mismo se negara a moverse. Los internos permanecían inmóviles, observando con una calma casi ritual. Nadie intervendría. Estaban demasiado atados al sistema de silencio impuesto por el alcaide. El prisionero apretó con fuerza el arma en su mano herida. Apenas podía mantenerse en pie, pero algo dentro de él se negaba a ceder. Durante años había soportado injusticias, humillaciones y dolor. Había aprendido a bajar la cabeza, a callar, a sobrevivir sin levantar la voz, pero en ese instante comprendió que el silencio era el verdadero verdugo. Respiró hondo y habló. Se acabó, dijo, rompiendo la regla que lo había encadenado tanto tiempo. No voy a callar más. La declaración resonó como un disparo invisible. Los internos intercambiaron miradas. Algunos bajaron la cabeza, otros dieron un paso al frente, como si aquella simple frase hubiera abierto una grieta en la fortaleza del miedo. El alcaide endureció el gesto. Entonces muere aquí, sentenció. Sus hombres levantaron las armas. El siguiente instante fue pura violencia. Rogers se lanzó al suelo justo cuando estallaron los primeros disparos. El prisionero, pese al dolor insoportable en su costado, apuntó con precisión instintiva y abatió a uno de los guardias. El otro se cubrió, pero Rogers ya estaba sobre él, arrebatándole el arma con una fuerza desesperada. A los internos empezaron a gritar. Algunos corrieron hacia las salidas, otros se agazaparon en sus celdas abiertas, incapaces de decidir si unirse al motín o esperar el resultado. El orden artificial se desmoronaban. El alcaide retrocedió, furioso, intentando controlar la situación. «Cállense todos», rugió, pero nadie lo obedeció. El hechizo de su autoridad se había roto con una sola palabra. Se acabó en Rogers, y el prisionero, espalda contra espalda, repelía en cada intento de ataque. La tormenta afuera rugía con más fuerza, como si acompañara la rebelión que estaban haciendo en el corazón de la prisión. El enfrentamiento se extendió por minutos, que parecían horas. Finalmente Rogers logró derribar al último guardia armado. Exhausta, ensangrentada, levantó la vista hacia el alcaide, que intentaba huir hacia la salida trasera. «No lo deje escapar», gritó al prisionero. Ángel, tambaleante, corrió tras su enemigo. Cada paso era un suplicio, pero la rabia lo impulsaba. No podía permitir que aquel hombre, responsable de tanto dolor, saliera impune. El alcaide llegó hasta la puerta metálica que daba al patio trasero. Empujó con todas sus fuerzas, pero la tormenta había trabado el mecanismo. Maldecía entre dientes cuando sintió la presencia del prisionero detrás de él. Él se giró, sacando un cuchillo oculto bajo el uniforme. «Tú no eres nadie», escupió. Entonces, un animal en el prisionero lo miró con los ojos encendidos, como brasas ardiendo en la oscuridad, tal vez. Pero al menos ya no cayó. En el choque fue brutal. El alcaide arremetió con el cuchillo, pero el prisionero desvió el golpe y lo redujo con una fuerza desesperada. La lucha terminó en segundos. El arma cayó al suelo, y el prisionero, con un último esfuerzo, lo inmovilizó contra el frío cemento en la torre, el pabellón. La prisión entera parecía temblar con el rugido de la tormenta y los gritos de los internos en cuando al fin llegó la policía estatal. Alertada por disparos y alarmas tardías, encontraron un escenario caótico en celdas abiertas, guardias inconscientes, y en medio de todo, la oficial Rogers, sosteniendo a un prisionero ensangrentado, pero aún en pie. A sus pies, el alcaide yacía reducido. Con los ojos cargados de odio impotente,
El informe posterior sería largo y plagado de mentiras y contradicciones. Intentarían silenciar los hechos, borrar pruebas, culpar a los internos o incluso a Rogers. Pero ya era demasiado tarde. Había testigos, había voces que ya no podían. Volver a callar en el sistema de silencio se había quebrado, y aunque la maquinaria de corrupción seguiría luchando por mantenerse, una semilla había sido plantada, una semilla que tarde o temprano haría caer todo el imperio del miedo. El prisionero fue trasladado bajo custodia médica, con la promesa incierta de una revisión judicial. Rogers lo acompañó hasta la ambulancia. Sus miradas se cruzaron una última vez, bajo la lluvia. Él no dijo nada. Ya no era necesario en ella. Con un hilo de voz, susurró, «Gracias, Anne», y en aquel instante, ambos supieron que, aunque las cicatrices quedarían para siempre, habían vencido al enemigo más poderoso en el silencio.